cuarto grado de primaria, Ciencia y Ambiente, al rescate de los animales amenazados del Perú. En esta primera parte de la ficha te presentaré algunos términos que te ayudarán a comprender mejor las lecturas y a adquirir un lenguaje cada vez más científico. Palabras que toda persona experta en animales amenazados debe conocer. A. Especie. Es el grupo de organismos que poseen características similares entre sí y que solo se pueden cruzar entre ellos y tener crías fértiles. Ejemplo, el suri es un ave que solo puede cruzarse con su similar y tener crías fértiles, que pueden reproducirse. B. Población. Es el conjunto de organismos de la misma especie que viven en un ecosistema en un momento específico. Ejemplo, una población de suris. C. Comunidad biológica. Está formada por diferentes poblaciones que viven en un mismo lugar. Ejemplo, un jardín es una comunidad biológica que tiene una población de lombrices, otra de plantas y otra de hormigas. D. Ecosistema. Es el espacio donde los seres vivos interactúan con los seres no vivos. Ejemplo, en un bosque hay animales de diferentes especies, así como árboles, plantas, piedras, agua, etc. E. Endémico, endémica. Es la característica que se le da a un organismo o a una población que se ubica en un solo lugar. Por ejemplo, la población de la pava aliblanca es propia del Perú. F. Especie amenazada. Es la especie cuya población está disminuyendo por deterioro. G. Especie endémica. Es la población de organismos que solo se encuentra en un lugar determinado. H. Fauna silvestre. Está formada por animales que no han sido domesticados por el ser humano y que se reproducen libremente. ¿Cómo se clasifican los animales? Los animales son seres vivos que cumplen un ciclo vital. Nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. A diferencia de las plantas, los animales pueden moverse por sus propios medios y están adaptados para arrastrarse, saltar, volar, nadar, caminar, correr, entre otras actividades. A los animales se los llama heterótrofos. ¿Sabes por qué? Porque se alimentan de otros seres vivos, como plantas y animales. Además, se clasifican en dos grandes grupos: invertebrados y vertebrados. Invertebrados. No tienen columna vertebral, como los insectos, los caracoles, los calamares, etc. Vertebrados. Se caracterizan por tener columna vertebral y otros huesos. Se clasifican en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. A continuación, te presentamos algunas características de cada uno de ellos. A. Peces. Viven en el agua, tienen aletas y escamas. Asimismo, respiran por branquias. Por ejemplo, los grandes bagres, el tiburón, entre otros. B. Anfibios. Después de salir de los huevos, la mayor parte de los anfibios jóvenes son acuáticos. Cuando llegan a la adultez, la mayoría vive en tierra, al menos una parte del tiempo. No presentan pelo, escamas ni plumas. Además, no tienen cola y cuentan con 2 pares de patas. Asimismo, sus patas traseras son más grandes que las delanteras. Los anfibios más conocidos son las ranas y los sapos. C. Reptiles. Se desplazan caminando. Tienen escamas o placas que cubren su cuerpo. Respiran por pulmones. La tortuga taricaya es un reptil y tiende a posarse en troncos para tomar algo de sol, ya que los reptiles son animales de sangre fría y necesitan calentarse para mantenerse activos. Las iguanas, los lagartos, las serpientes, entre otros animales, también son reptiles. El caimán negro, Melanosuchus niger,
Es uno de los mayores depredadores de la cuenca amazónica y puede llegar a medir hasta 6 metros. Los adultos consumen peces, tortugas y otros caimanes más pequeños. D. Aves. Tienen plumas, alas y pico. Son animales aeroterrestres, aunque algunos pueden nadar. Las gallinas pertenecen a este tipo de animales. Observen las figuras, otros ejemplos de aves. E. Mamíferos. Son vertebrados que tienen pelo. Alimentan a sus crías con leche. Son capaces de mantener la temperatura de su cuerpo relativamente constante. Su pelaje o capa de pelos los aíslan para evitar perder calor. La mayoría de los mamíferos paren crías vivas, es decir, estas se desarrollan en el cuerpo de la madre. Cada mamífero tiene dientes de acuerdo con la forma de alimentarse. Están adaptados para vivir en muchos ambientes. Como ejemplos tenemos a los perros, los gatos, las vacas, los delfines, los murciélagos, etc. Observa otros ejemplos. Otorongo, Panthera onca. El otorongo es un felino gigante y carnívoro. Es considerado una especie paraguas, ya que al estar protegido también protege a las otras especies con quienes convive. Majás, Cuniculus paca. El majás es un roedor de tamaño grande. Tiene un cuerpo pesado y robusto. Es un animal solitario y principalmente nocturno. Esta especie tiene un rol importante en la dispersión y la germinación de las semillas. Estás a punto de convertirte en una investigadora o investigador. Algunos de estos animales, como el jaguar, el guanaco, el pingüino de Humboldt, el oso de anteojos o el ave aliblanca, se encuentran actualmente en situación de amenaza, pues corren el riesgo de desaparecer, ya sea porque las personas las cazan para el comercio o debido a que se ha deteriorado el hábitat o ambiente natural que necesita para vivir. ¡Hasta la próxima! Aprendo en casa.